Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre Seccional Pereira. Como siempre, les recordamos que todos deben de estar cuidándose mucho. Esperamos que estén muy bien, al igual que sus familias, y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Muchas gracias por participar en este tercer webinar. Es el cuarto, perdón, en este cuarto webinar, y es sobre manejo de consultas en bases de datos con MySQL. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, le da la bienvenida. Recuerden que en la parte superior derecha pueden hacer todas las preguntas que deseen. Se les irá dando respuesta en el trámite de la conferencia, y si no, al final hay un espacio también donde el ingeniero Carlos Alberto Ocampo Sepúlveda nos ayudará a resolver esas preguntas. Como les decía, hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Alberto Campos Sepúlveda. Él es ingeniero de sistemas, tiene posgrados en auditoría informática, docencia universitaria de la Universidad Libre. Tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es docente de la Facultad de Ingeniería, programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre Seccional Pereira y otras universidades de la región. Sus áreas de investigación incluyen calidad de software, buenas prácticas de desarrollo de software y Internet de las cosas aplicado. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su apoyo y lo dejo con el público. Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, gracias por haber venido. En esta tarde vamos a manejar consultas en bases de datos relacionales con el uso de MySQL. Voy a dar un inicio, pues, repasando algunos de los tres conceptos que están inversos ahí. El primer concepto que está allí es el de bases de datos relacionales, lo que es el MySQL y lo que son las consultas. Entonces, miremos las bases de datos relacionales. Una base de datos es una colección de información organizada, de forma que un programa de computador puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos se puede considerar que es un sistema de archivos electrónico, con la ventaja de que ese archivo puede ser consultado de forma remota. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Por ejemplo, una guía de teléfono tiene asociado una lista de registros. Por ejemplo, los directorios telefónicos o los que manejan agenda o sus contactos en sus teléfonos, pues fácilmente pueden tener esos datos y otros. El nombre, la empresa donde labora, el número del teléfono, el correo electrónico y así sucesivamente. Miremos entonces qué significa, qué es MySQL. MySQL es considerado como un sistema gestor de bases de datos o un sistema de gestión de bases de datos, y aparece la R para identificar que son bases de datos relacionales. Entonces, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Las siglas RDBMS por las siglas en inglés. Es de código abierto inicialmente y todavía hay mucha parte que está de código abierto. Y está basado en un lenguaje estructurado de consulta como es el SQL. MySQL
se ejecuta prácticamente en todas las plataformas. Incluye Linux, Unix, Mac y Windows. Fue concebido originalmente por una compañía sueca, MySQL, y fue adquirida por Oracle en el 2008. Los desarrolladores todavía podemos usar el MySQL bajo licencia pública, pero algunas empresas requieren tener una licencia comercial que la genera Oracle. Entonces ahí estamos hablando de los tres conceptos que les mencionaba al principio. Como toda base de datos relacional, entonces voy a mostrarles el esquema de la base de datos que vamos a manejar esta tarde. Pues inicialmente tenemos, este esquema nos habla de una tabla que tiene de oficinas, una tabla de representantes de ventas, una tabla de productos, una tabla de clientes y una tabla de pedidos. Las flechas indican las relaciones entre las tablas. Entonces, el representante de ventas pues pertenece a una oficina, los productos es de donde hacemos pedidos, los pedidos están relacionados con los clientes y en este modelo, especialmente en este esquema, aparecen los representantes de ventas. El representante de ventas es con el que se entiende el cliente y a través de ese es que él hace los pedidos y ese representante de ventas pertenece a una oficina. Entonces piensen en una empresa que tiene varias oficinas en el país. Entonces cada oficina tiene un objetivo de ventas y ese objetivo está asociado a la oficina y cada representante de ventas tiene una cuota personal por mes. Entonces el objetivo que aparece en las oficinas, este que está acá, el objetivo es el de la oficina. Por decir, voy a hablar de Pereira, que tiene diferentes partes. Entonces, hablemos de que en la zona de Arboleda hay una oficina de esta empresa, que cerca de la Universidad Libre hay otra oficina. Entonces, no por ser de Pereira, no tienen el mismo objetivo. La Universidad Libre puede tener un objetivo. Ese objetivo está medido en ventas. Y los empleados de esa oficina que queda cerca de la universidad, entonces, tienen su propia cuota dentro de esa oficina para tratar de cumplir con ese objetivo. La edad no es un campo calculado, es simplemente que cuando lo contratamos, miramos la edad que tenía en este momento y no hicimos cálculos. Y eso es para tener referencia de la edad con la que se contratan las personas. Tiene ese título hace referencia como al cargo que tiene dentro de la empresa, el contrato es la fecha en que arrancó el contrato, el director, para evitar una relación recursiva. Entonces tenemos que en esa tabla cada empleado tiene un campo que es director, significa el código del director. Los clientes pues tienen datos básicos, es una identificación del cliente, qué empresa es, quién representa a ese cliente en esta empresa y tiene un límite de crédito. El límite de crédito es por cada cliente. Y tenemos unos pedidos que tienen una descripción, un precio y una existencia. Si ustedes se fijan, el productos no tiene precio unitario. No tiene precio unitario, porque ese precio unitario pues, nos sirve para calcular. Luego, a través de una expresión podemos calcular ese precio unitario. Tenemos la tabla de pedidos que relaciona al representante de ventas, al cliente y obviamente a los productos. Y con ese pequeño esquema pues, es el que vamos a
tener en cuenta esta tarde para los ejercicios que más tarde vamos a hacer. Existe en bases de datos un concepto que es especial y es el valor nulo. Entonces ese valor nulo se representa para todo tipo de datos mediante la palabra null. Entonces, null indica un dato desconocido o no aplicable. El valor nulo es distinto del valor cero. Cero ya significa que es un valor para datos numéricos. No es la cadena vacía para datos alfanuméricos. Y el primer valor de fecha, hora, etcétera, para datos de tiempo. Si desconocemos, por ejemplo, la hora en que fue contratado, entonces ese valor podría ser nulo. Bases de datos, y entonces tiene este valor que tiene esas características. Entonces, recuerden que no es cero, que no es cadena vacía y que es el primer valor de fecha y hora para los datos de tiempo que se desconocen. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen el número de FAST? Entonces, como es desconocido, pueden ser null. ¿Cuántos de los que no son casados y no tienen pareja? Entonces en la empresa dice, ¿cuántos hijos tiene? Entonces, como se desconoce, en ese caso sería un valor null. Y así por el estilo. Entonces, el null es tenido en cuenta en bases de datos. Hay otros lenguajes de programación que de pronto también se pueden tener en cuenta con manejos especiales, pero especialmente en cualquier base de datos se pueden encontrar con que el valor es nulo. Miremos entonces qué es el SQL. Habíamos dicho al principio que SQL es un lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje que surgió de investigación de IBM para el acceso a bases de datos relacionales. Cuando estamos hablando de IBM y estamos hablando de esto, hacemos referencia entre 1970 y 1980, cuando el señor Codd escribe las reglas de Codd y las reglas de Codd básicamente, que son 13, que fueron escritas para bases de datos relacionales. La primera regla, que es la regla 0, porque como ellos son paranoicos con el 13, entonces no existen, no va del 1 al 13, sino que va del 0 al 12, y la regla 0 dice que estas reglas parece obvia, pero fueron escritas única y específicamente para bases de datos relacionales. O sea que si no es una base de datos relacional, si es una base de datos jerárquica o una base de datos de otro tipo, no le van a servir esas reglas. Actualmente todavía se conserva como un estándar de lenguajes de bases de datos. La mayoría de los sistemas de bases de datos soportan desde sistemas para ordenadores personales hasta grandes ordenadores o servidores. El SQL, como nota, es el lenguaje más usado en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Y el SQL también sirve para otras referencias. Por ejemplo, tenemos programas que manejan bases de datos no SQL, o sea que ya se utiliza como referencia. Y el SQL pues tiene varias funcionalidades. En este caso estoy mostrando 8 nada más que considero las principales. La primera es un lenguaje de manipulación de datos, como dicen las palabras. Las siglas vienen de las palabras en inglés. Y entonces, este subconjunto del SQL sirve para realizar consultas, para hacer operaciones básicas como el CRUD, que son las consultas, la inserción, la eliminación y la actualización de registros o tuplas.
Tuplas es un concepto pues, que va muy de la mano con las bases de datos. Vamos con el segundo, que es el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, este subconjunto sirve para crear, eliminar las definiciones de tablas y vistas y otras cosas también. Entonces, aquí estamos hablando de que el lenguaje de definición de datos nos sirve para crear la estructura. La estructura que antes les mostré, para poder crearla tuve que utilizar este lenguaje de definición de datos. Entonces, estos dos lenguajes serían los más principales en cualquier base de datos. El primero, el que define los datos con los que vamos a trabajar, o el esquema conceptual con el cual se va a trabajar. Y tenemos el que manipula los datos. El que manipula los datos es el que hace la operación, y aquí estamos definiendo el esquema. Viene la tercera situación, que habla de los triggers y las restricciones de integridad. En el caso de la Universidad Libre, cuando nosotros vamos a ingresar notas, ¿cuál sería una restricción? Pues que yo no le puedo calificar a un estudiante que ganó o perdió o cualquier cosa que no sea dentro de 0 y 5. Entonces está, por ejemplo, para una nota de algún periodo que yo deba colocarle a un estudiante 0 o 5. Más allá de eso, pues no es posible. Esa es una restricción. Entonces, las bases de datos, dentro de la definición de datos, algunos me permiten hacer esas restricciones de integridad. Por ejemplo, los que son regionalistas, yo diría en una restricción que, por ejemplo, yo tengo empleados que si nacieron en tal ciudad, no los dejo trabajar en esta empresa. Esa sería una restricción, entonces, que se le puede colocar. El cuarto tiene que ver con el SQL embebido y SQL dinámico. Permite insertar código SQL en un programa escrito en otro lenguaje. Por ejemplo, yo puedo insertar código SQL en C, en C++, en Java, en PHP y en otra cantidad de situaciones yo puedo manejar el SQL embebido y SQL dinámico. El SQL dinámico permite que una consulta sea construida y ejecutada en tiempo de ejecución. Significa eso que el SQL se vuelve paramétrico. Con solo yo tener acceso al esquema, podría hacerle consultas a la base de datos. Eso se llama SQL dinámico. Perdón. Ejecución cliente-servidor y acceso remoto a bases de datos. Esto es lo que vivimos constantemente ustedes y yo. Yo cuando voy a ingresar las notas suyas, las notas de estudiantes, y ustedes cuando van a consultar las notas, o cuando van a matricularse, o van a hacer alguna consulta, o cuando hacemos consultas a la biblioteca. Eso es lo que hacemos. Hacemos una ejecución de cliente-servidor y acceso remoto a bases de datos. Ese acceso, entonces, nos provee de comandos que las aplicaciones clientes se conectan a un servidor remoto y a través de ellos podemos acceder a los datos con las ventajas que nos dan las redes actuales. La sexta funcionalidad, entonces, habla del manejo de transacciones. Una transacción en bases de datos responde a las transacciones tipo ACID, que deben ser completas. Entonces, las transacciones permiten comandos al usuario para controlar la ejecución de una transacción. Imagínense que ustedes entren a un cajero de una entidad bancaria y no tengan tarjeta de esa entidad.
¿qué va a hacer el cajero? Pues va a decir que que esa tarjeta no sirve. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de transacciones, el manejo de transacciones. Aparece la funcionalidad de las principales en este momento, es la funcionalidad del lenguaje de seguridad de datos. Esa funcionalidad de seguridad no está de primera porque en bases de datos pues hay otras cosas primero, pero el lugar donde esté no implica que no vaya a haber seguridad. Las bases de datos actuales entonces proveen mecanismos para controlar el acceso de usuarios a tablas y vistas, a usuarios que están logueados, que tienen permiso, que tienen privilegios, utilizando términos de bases de datos. Y como octavo, tenemos que hay características avanzadas que incluyen aspectos de objetos. Aspectos como bases de datos, objetos relacionales, que es la mezcla de bases de datos relacionales con objetos. Aparece esto utilizando desde el SQL que salió en el 99 y también aplica el que salió las revisiones que se hicieron en el 2003. Tiene consultas recursivas con restricciones, eso está dentro de las características avanzadas. Apoyo a las consultas de toma de decisiones. Entonces puede presentar fácilmente, a través de una consulta, podemos llevar ese resultado a una gráfica. Es usado también en estas características avanzadas en data mining, en datos espaciales, XML, entre otros. Sigamos hablando entonces del SQL y miremos algunas de las características. Una sentencia SQL es como una frase escrita en inglés, con la que decimos lo que queremos obtener y de dónde obtenerlo. Todas las sentencias empiezan con un verbo, una palabra reservada que indica la acción a realizar, seguido del resto de cláusulas. Algunas se hacen obligatorias y otras son opcionales que completan la frase. Todas las sentencias siguen una sintaxis para que se pueda ejecutar correctamente. Para describir esa sintaxis, pues vamos a explicar en un diagrama sintáctico, que se lo voy a mostrar a continuación, de la sentencia más potente que tiene el SQL, que es el select. Entonces, el select tiene esa sintaxis o esos caminos. Entonces, lo más básico es seguir un camino. El camino, por ejemplo, el más simple, entonces sería select, el camino del select. Si hacemos al o distinct, si separamos por comas o si decimos asterisco, y entonces seguimos esta ruta y esta ruta nos lleva ¿a dónde? Al from. El from nos especifica la tabla de la que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes miran este primer flujo, con esas dos cosas características, podríamos hacer una consulta. Al interior de la base de datos. Esa consulta es la más sencilla. Entonces podemos decir, all lo podemos cambiar por asterisco, significaría que select all o select asterisco estaríamos indicando que vamos a obtener todos los registros que están en la tabla que especifiquemos. Si la tabla se llama oficinas,
entonces decimos select asterisco from oficinas. Ese from, en ese from pueden pasar varias cosas que, si hay tiempo, miramos qué más puede pasar en ese from. En el from existe una operación en álgebra relacional, como es el producto cartesiano. Entonces en el from, por eso aquí aparece una comita, aquí aparece una coma. Esa coma significa que yo puedo poner más de una tabla. Si yo pongo más de una tabla en el from, podría especificar que estoy haciendo producto cartesiano en esas dos tablas o las tablas que ponga allí. Si yo coloco select distinct y algunos nombres de campos separados por comas, ¿qué voy a sacar? Si tengo algunos, si estoy en productos, por ejemplo, o en pedidos, y yo quiero y le coloco distinct, él me va a aparecer, es que solamente me van a aparecer los que aparecen una vez. Los repetidos los bota con el distinct. El distinct entonces hace que aparezca uno de cada uno nada más. Por ejemplo, si yo hiciera select distinct ciudad from estudiantes, me colocaría solamente las ciudades de donde han llegado los estudiantes o las personas que están en esta conferencia. Entonces eso me sacaría solamente una ciudad, porque por ejemplo, hay bastantes estudiantes de una determinada ciudad, no importa la cantidad que estén, si yo uso distinct, él me va a sacar solamente una vez esa ciudad. Sigamos con el camino. Ahora, si yo tengo tablas y no quiero sacar todos los datos, entonces aparece el where con una condición de búsqueda. En esa condición de búsqueda, entonces yo puedo usar los operadores relacionales y los operadores lógicos. Los operadores relacionales son el menor, el mayor, menor igual, mayor igual, está el igual y está el diferente. Y los lógicos, puedo utilizar el not, el and y el or. O sea, puedo negar, puedo decir que y o que o. Y eso en una condición. Entonces, ese flujo también me llevaría a que yo ya puedo salir. Entonces tengo ya tres conceptos. Select from where. Select, si es todas las tablas o todos los campos. El from, que significa la tabla o tablas. Y el where, que es la condición o condiciones. El MySQL permite hacer hasta 64 condiciones anidadas. 64 condiciones anidadas. En esas 64 condiciones deben ir anidadas y todas serán de tipo lógico. El grow by, que es la siguiente cláusula. Entonces, habíamos hablado de que habían unas que eran opcionales y otras que eran obligatorias. La mínima, entonces, la mínima para hacer una consulta es esta y esta que es el from. Y esa que es el from. Eso es lo obligatorio. Estas otras que están aquí abajo, estas son opcionales. Y son opcionales en la medida que la consulta nos obligue a hacerlo. Por ejemplo, yo digo select estudiantes, select asterisco from estudiantes, where ciudad igual a una determinada ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Él me va a sacar solamente los estudiantes de esa ciudad. Y podemos salir al flujo y el resultado
el resultado va a aparecer solamente en los estudiantes de esa ciudad. Sigamos con el Group By. Yo tengo aquí ciudades, entonces yo agrupo por ese campo, por esa columna de agrupación. Entonces yo le digo Group By ciudad. ¿Qué va a hacer la consulta? Me va a mostrar todos los estudiantes agrupados por ciudad. Entonces me va a mostrar los de la ciudad 1 y los estudiantes que pertenecen a esa ciudad. La ciudad 2 y así sucesivamente hasta cubrir todas las ciudades que tengo en la base de datos. Este word de aquí es para hacer condiciones de búsqueda con el select from. ¿Por qué hago la claridad? Porque aparece el having, que también es una condición de búsqueda, pero esa condición de búsqueda solo es para los datos agrupados, no es para la consulta principal, que es la que trae el select from where, sino que es para el agrupamiento. Ahora, él me está seleccionando por ciudad, y entonces yo le digo, y con el having puedo establecer una búsqueda. Cualquier condición de búsqueda puede aparecer, pero esa condición de búsqueda está asociada al Group By. Y por último, me aparece el Order By. El Order By es una especificación de ordenación de datos para la consulta que me aparece en pantalla. Ese Order By por defecto está en descendente. Yo puedo ordenar dentro de, por ejemplo, si tengo país, departamento, ciudad, municipio, y dentro municipio barrio, entonces yo puedo hacer esa ordenación por esos 4 caracteres, por esas 4 columnas, separándolas con coma. Separándolas con coma, que es esta cosita, esta vueltica que tiene aquí, es para separar por más de un campo. Entonces ahí quedaría ordenado por país, departamento, municipio y barrio, si es del caso. Entonces yo puedo ordenar por más de una situación. Ahora, si en el select yo he puesto una expresión, manejando alias, entonces eso también queda como columna de la consulta, y el Order By también me permite manejar enteros, que significa el entero que ocupa la columna. Por ejemplo, tengo nombre estudiante, tengo nota 1, nota 2, nota 3, y voy a calcularle la definitiva. Esa sexta columna es la expresión de la nota definitiva. Yo pudiera ordenar, darle Order By 6, y él va a entender que es la columna de nota definitiva. Sigamos entonces. Dentro de las bases de datos hay varios tipos de consultas. Entonces, tenemos consultas simples que hacen llamado a una sola tabla. Tenemos entonces consultas simples. Tenemos consultas compuestas. Tenemos consultas compuestas que ya es más de una tabla. Tenemos consultas resumen. Consultas resumen que ya manejamos datos agrupados. Nos sirven para sacar el promedio, el conteo, el mínimo, el máximo, y así por el estilo. Luego hacemos las consultas combinadas o combinación de consultas. Combinación de consultas donde la combinación se hace a través de las relaciones y se hace a través de operadores algebraicos utilizando el álgebra relacional. Entonces una operación
puede ser ¿quién? El producto cartesiano. Otra operación puede ser el inner join, que es la reunión natural, y el inner join podemos fácilmente hacer reunión inner join por la izquierda o por la derecha. Tenemos la operación de conjuntos, que es la unión. Tenemos la operación de conjuntos, que es la intersección. Tenemos la operación de resta, que ya dependiendo del manejador de bases de datos que ustedes utilicen, van a aparecer esas operaciones. Entonces, el tiempo nos da solamente para hablar de las consultas simples. Las consultas simples que permiten recuperar datos de una o varias tablas, la sentencia select es con mucho la más compleja y potente de las sentencias SQL. Empezaremos por ver las consultas más simples basadas en una sola tabla. Esta sentencia forma parte del DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. De este tema veremos cómo seleccionar columnas de una tabla, cómo seleccionar filas y cómo obtener filas ordenadas por el criterio que queramos. Para recordar, todos los resultados de la consulta es una tabla lógica, porque esto no se guarda en discos si el usuario no lo quiere, sino que está en memoria y cada vez que ejecutamos la consulta se vuelve a calcular. Entonces, cuando en alguna aplicación le estamos asignando a un botón una consulta en una tabla, es porque le hemos asignado el código que hace la consulta, pero no es que la consulta se guarde y lo podemos hacer, no. Se guarda es el código SQL que da el resultado. Ese resultado no afecta las bases de datos originales o los datos originales, a no ser que el usuario así lo determine. Siempre el resultado es una tabla lógica. Siempre el resultado es una tabla lógica. Entonces, para hacer esas consultas simples, ese esquema que estaba al principio, pues yo he utilizado un manejador como es el WAMP, que utiliza la W de Windows, la A es del servidor Apache, la P es que utiliza PHP y obviamente ese paquete ya trae instalado el MySQL. Entonces, después de haberlo instalado, les voy a mostrar el esquema de la base de datos y vamos a mirar una teoría sobre las diferentes consultas simples que se pueden hacer y vamos a ir regresando al one de esa misma manera. Entonces, aquí está. Esta es la instalación, es la bienvenida que él hace al PHP-MyAdmin. Entonces yo le digo que va a utilizar un MySQL. Para esta versión, pues como es mi computador personal, no le tengo ninguna clave. Si fuese un servidor en una empresa, pues tendría que estar cambiando el usuario y tendría que estar registrado. Entonces aquí él ya me trae el ambiente del MySQL a través del PHP-MyAdmin. Estas que están aquí al lado, pues son las bases de datos que en este momento tengo para manipular. En este momento tengo una versión de MySQL, la 5.7. Tengo Apache, la 2.4.3. Y tengo la versión de PHP 5.6. Entonces, ese esquema yo lo denominé Cocosete. Yo le di a ese esquema de bases de datos, yo le di el nombre de Cocosete. El nombre de la base de datos, pues en últimas no importa mucho porque puede ser cualquiera. Entonces, ustedes miren que aquí está la estructura de esa base de datos.
está la base de datos de clientes, la de empleados, la de oficinas, la de pedidos y la de productos. En cualquiera de las que yo le dé, pues ahí voy a tener los clientes. Ahí están todos los clientes que yo tengo registrados. Tengo empleados, esos son los empleados, con los mismos datos que les mostré allá. El título en este caso, este es el representante, este es el director de ventas, el director general y así por el estilo. Oficinas, entonces tengo unas oficinas. En estas oficinas me aparece el valor de null en dos oficinas. En la oficina de Cartagena y la de Chocó me aparece null. ¿Y qué campo me aparece null? El campo director. ¿Qué significa ese null? Pues que todavía no han sido asignados para esas dos ciudades director. Entonces, ese es el uso del null. Miremos en pedidos. En pedidos, pues está el cruce que les comentaba ahora. Los códigos es un numérico que tiene cada pedido, el número del pedido, la fecha en que se hizo, el cliente, el representante del cliente, el producto, la cantidad y el importe es el precio de ese pedido. Y en productos, como les había comentado ahora, no tiene precio unitario, pues debido a que eso es calculable a través de las existencias que tengo sobre ese precio que vale ahí. Equivale a decir que este precio no es el precio unitario, sino el precio de todas las existencias. Y con base en eso, entonces calculo ese valor. Ahora, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, que en esta no tengo platos? Entonces, el PHP MyAdmin me da la potestad de yo cambiar este valor. Yo le digo que ya tengo, que voy a tener 10. Entonces, va a tener 10 platos. Y miren el peligro entonces de que una persona tenga la administración de la base de datos. Habían 0 y ya hay 10. No tengo reostatos de tipo 3, porque ya todos están vendidos y así por el estilo. El dato que acabé de modificar lo hice directamente a la base de datos. Eso no es bueno, porque entonces no hay registro de ninguna situación. Vamos entonces con una pequeña teoría acerca de esas consultas. Ya vimos que la sintaxis, están los orígenes, que les decía que es de donde se busca la información, y entonces aparece que la especificación de tabla puede ser un alias. ¿Qué significa un alias dentro de una tabla? Que yo puedo llamar una tabla, si tengo la tabla de empleados y la quiero comparar con ella misma, yo le puedo poner a esa tabla un alias y trabajar como si fuesen dos tablas. Ese alias queda en memoria. La selección de columnas, entonces, son las columnas que aparecen en el select, y se puede utilizar el asterisco, que significa que todas las tablas, las columnas de toda la tabla. Las ventajas es que es ahorrar código. Por ejemplo, estas dos consultas son equivalentes. Si yo le digo select from asterisco, si yo le digo select asterisco from oficinas, me va a listar todos los datos. Y esta que está aquí debajo, lo que pasa es que tiene nomenclador. Tiene el nombre de la tabla. Oficinas.asterisco también hace exactamente lo mismo. Miremos este ejemplo que está acá. Dice select nombre oficina contrato de la oficina de ventas. Entonces, me va a sacar el nombre oficina, contratos, solo esos, me los va a sacar de la tabla que yo llamo Fiventas. La otra consulta, me va a seleccionar solamente los campos que están separados por coma de la tabla productos y así por el estilo. El alias, el uso del alias,
yo lo puedo hacer a través de esta palabrita, de esta cláusula. Entonces yo le digo IDFAB as fabricante. En la tabla se llama ID fabricante, pero para esta consulta, como es un resultado lógico, él me lo va a mostrar en pantalla. Él me lo va a mostrar en pantalla y me va a mostrar es fabricante. ¿Cuál es el problema? Que yo voy a copiar aquí y voy a llevarlo allá al SQL, y entonces aquí en SQL él me lo ese mismo código lo voy a pegar aquí y miramos que el IDFAB va a cambiar a fabricante. Y entonces miren que aquí no me colocó el código, IDFAB, sino el alias que yo les coloqué. El alias que yo le coloqué. Miren que de primero está fabricante. Y yo puedo cambiar ese as, es que en lugar de ese, que se llame así, porque de pronto es muy técnico, entonces para que el listado me quede de esa forma. Y así por el estilo. Entonces miremos las columnas calculadas. Por ejemplo, yo puedo calcularle en esta columna, yo puedo hacer operaciones. Esas operaciones son ventas menos objetivo y la voy a llamar superávit. O esta que está aquí abajo, existencias por precio, y esa es la valoración que tengo en el inventario. Entonces, voy a coger esta y la voy a regresar allá a donde estábamos. Voy a decir que tengo una nueva consulta. La ejecutamos y entonces miren que aquí la última columna es valoración. Esa columna de valoración no está en la tabla, sino que esa valoración acabamos de hacer la operación. ¿Cuál fue la operación que hicimos? Precio por existencias. Entonces por allá debe haber una en 0 y la que teníamos ahí, sí, ya está en 0. Y la otra, que le acabamos de dar 10, mire que ya puso el plato en 1800. Entonces eso significa que el inventario me está haciendo la valoración del inventario. Eso es utilizar el as, la cláusula as. Entonces sirve en el select, sirve en el from. Entonces yo puedo sacar o un alias de una tabla o alias de una expresión. Miremos, por ejemplo, el uso de funciones. Yo tengo funciones, en este caso, la función de mes, año, de la misma columna. Entonces, él me va a sacar eso de la tabla y de esa fecha. Entonces, también puedo utilizar este tipo de cosas, que en lugar de que sea un alias, yo puedo escribir lo siguiente. Estoy diciendo que la oficina 11 tiene ventas de tanto y la oficina 26 y 28 tiene ventas de 0. O sea que ese tiene ventas lo tomó literal, tiene ventas. Lo puse como una expresión entre comillas y entonces sale así la consulta. No es sino meterlo entre comillas y separado entre las comas, y él lo toma como un campo que es estático. No es error de sintaxis. Miremos cómo funciona el order by. El order by dice por el nombre de columna o por número de columna, y en forma ascendente o forma descendente. Por defecto, él está en forma ascendente. Por defecto está en forma ascendente. Si yo lo quiero de forma descendente, entonces simplemente le doy el campo al que quiero. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primer ordenamiento de la tabla de este que está por oficinas. De la tabla oficinas. Entonces yo digo que me ordene por oficina, y entonces los empleados están siendo ordenados en este caso.
Ahora, si yo quiero regresar a hacerlo, ahí utilizamos order by oficina, pero yo le puedo decir que en lugar de oficina vamos a colocar la columna 2 o el número 2, y ese número 2 equivale a que esta es la columna 1, que es la de nombre, y la columna 2 que es oficina. Entonces, dentro de oficina yo lo puedo colocar también que me ordene por el campo 3, que es contrato. Y ese es el resultado. Entonces, dentro de la oficina 11, mire que está ordenado, primero el del año 98 y luego el 99, y así por el estilo para cada oficina. Entonces, yo puedo utilizar el entero que ocupa en ese momento la columna, o simplemente el nombre de la columna. Y así por el estilo. Entonces, ahora, si vamos a ordenar esta, por ejemplo, de forma descendente. Entonces, si lo vamos a ordenar de forma descendente, simplemente vamos a escribirlo. Order by, entonces debo escribirle que es de forma descendente. Ejecutamos y simplemente ventas lo está haciendo de forma descendente, o sea que primero pone el mayor y el último va a ser el menor valor. Algunos ejemplos, entonces, también le puedo poner por más de un campo. Si tuviese más de un campo, entonces diríamos nombre, coma, ventas descendente, y estaría por nombre y luego por ventas de forma descendente. Se pueden ordenar de esas diferentes formas. Aquí está la combinación de las dos. Me está diciendo que por región y que la columna 3, que es una expresión, lo haga de forma descendente. Entonces, simplemente vamos a regresar allá y hacemos la misma situación. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos la columna región, la columna ciudad. Tenemos una expresión que va a ser la resta entre ventas y objetivo. Eso lo vamos a llamar superávit de la tabla oficinas, y vamos a ordenar por región, y dentro de región vamos a ordenar por esa expresión que vamos a calcular en este momento. Ya. Sí, es la tilde. Eso es, se me olvida que eso hace corrección del uso de las tildes, hay que tenerlo en cuenta. Si usted, lo mejor es que escribir sin tildes, porque yo no escribí en la tabla región con tildes, por eso es que no lo reconocía. Pero ya habiendo cambiado la tilde, entonces ahí tenemos que lo está ordenando por región. Entonces mire que primero la región centro, luego la este, luego la norte y luego la oeste. Entonces este ordenamiento es alfabético y este ordenamiento es numérico. La distinct, como ya habíamos dicho, elimina el resultado de las repeticiones de filas, y si queremos que aparezcan todas, pues le quitamos distinct y ponemos la sentencia ahora. Existe, yo tengo 100 datos, por decir algo, y yo solamente quiero que me muestre un porcentaje, o los primeros 5, los primeros 10. Entonces, en un manejador puedo utilizar top. En MySQL utilizamos limit. Entonces, en MySQL va aquí al principio, va al final. Entonces utilizamos, ahí nos va a mostrar solamente dos. Nos va a mostrar dos de todos los que hayan. Este limit 2 nos va a mostrar esos dos,
Ya. Nos va a mostrar dos. Mire que la tabla de empleados tiene más clientes, pero aquí nos mostró dos que cumplían con esa condición. Entonces el límite es para límite o porcentaje. Entonces aquí me faltaba una S, ya la pongo aquí también. Entonces me va a decir la cantidad que quiere. La cláusula where nos sirve para especificar los registros que queremos. Y entonces tenemos 5 tests para comparar. El primer test de comparación pues utiliza los operadores relacionales y entonces where, ventas mayor que cuota. Cuando tenemos que comparar fechas de contratos va entre numerales, entonces contrato menor que una fecha determinada. El año de un contrato que sea menor que un valor pues que le estamos dando. Que las ventas sean menor que una expresión. Entonces mire que aquí hay una expresión. Que listemos las oficinas cuyo director es el 108. Entonces, esas son las primeras condiciones que utilizamos para el where, el test de comparación. Viene el test de rango, que es el between. El between simplemente es meter entre dos valores las expresiones que son equivalentes. Es equivalente si yo la tuviera individual, por ejemplo. Donde las ventas estén entre 100.000 y 500.000. Y es equivalente a si yo tuviese wheres anidados, que ventas mayor o igual que 100.000 y ventas menor o igual que 500.000. Ambas situaciones hacen exactamente lo mismo. Ese es el segundo test de comparación. El tercer test de comparación es de que pertenezca a un conjunto. Es, en este caso, que pertenezcan a la oficina 12, 14 o 16, o si lo escribimos como una condicionalidad a través del OR, lo hacemos o que pertenezca a la oficina 12 o 14 o 16. Entonces, eso funciona como el OR. En el anterior funciona como el AND. El cuarto test es el de valor nulo. Una condición de selección puede dar como resultado puede dar un valor verdadero o falso o nulo. En este caso, los nulos son utilizados para poner la consulta. Por ejemplo, miremos en que nos va a dar dos valores. Vamos a llevarlos acá y se quede donde el director sea nulo. Entonces ahí nos da el de Cartagena y el de Chocó. Entonces miren que por el valor de null es posible preguntarlo en bases de datos. Y también que no sea null, o sea, los que no son null, o sea que es el contrario. Entonces ahí va a desechar los que no tienen null. En este caso nos va a mostrar el resto. Entonces que no sea null. Mire que no nos sacan los que no están en null. Estos son los que sí tienen una oficina asignada. Ese sería como el indicador de que no es null. Y el último, el quinto, es el test de correspondencia con un patrón LAI. El LAI utiliza como una especie de comodines. Entonces, en ese orden de ideas, utiliza varias interrogaciones como cualquier carácter. En un manejador utilizamos asterisco y en el MySQL utilizamos el porcentaje y el numeral que representa cualquier dígito entre 0 y 9. En este caso los tengo con asteriscos y los puede pasar a MySQL, tendría que cambiarlo por porcentaje. ¿Qué nos hace esta condición? Nos muestra todos los empleados que comienzan por Luis. Entonces aparece Luis Antonio, Luisa Fernanda, Luis Manuel, etc. El asterisco representa cualquier cantidad de caracteres. Esos son los que tienen Luis como primer nombre. Ahora,
si yo tengo asterisco al principio y asterisco al final, es que el Luis está incluido dentro del nombre. Entonces está Juan Luis, José Luis y así por el estilo, cualquiera de esos. Y si tengo la última, que tengo dos interrogantes y la tercer carácter es una A y luego tengo asterisco, eso me dice que cualquier carácter. Entonces tengo ahí Juan, ahí me aparecería Juan, Juana, Juana, Juan José, todos los que tengan dos letras cualquiera. Ahí también podrían aparecer, pues dependiendo de los nombres, todos los que estén con esa condición. Después de esto, pues tenía unas consultas, unas 14 consultas, como para mostrarles ese uso de las de MySQL, pero como en televisión el tiempo es inexorable, entonces queda la última filmina, que son las preguntas. Si hay alguna pregunta, hasta ahí, con mucho gusto. Ingeniero, muchísimas gracias. Excelente exposición. Me trajo buenos recuerdos, ingeniero, muy bueno. Entonces, si alguno de ustedes, veo que hay muchos asistentes, desea hacer alguna pregunta, escríbanla en la parte superior derecha, en donde está el interrogante. Las pueden ir haciendo en este momento. Les recuerdo que el día de mañana continúa Ingeniería de Producto, la sesión número 2 a las 10 de la mañana. El día jueves, Internet de las Cosas a las 10 de la mañana. Y el día viernes, Seguridad de la Información e Ingeniería Social a las 10 de la mañana también. A todos los que se han inscrito les enviaré el enlace de cada una de ellas para que puedan asistir. Y también estaré enviando a través de grupos enlaces para que asistan. Entonces, ingeniero, y no veo que hayan realizado preguntas, creo que todo quedó muy claro. De igual forma se les compartirá también en el video. Muchísimas gracias por toda su colaboración, excelente presentación. Y si Dios quiere, entonces nos vemos más adelante en otra presentación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con mucho gusto. Bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.